muy cordial, bienvenidos a Perfiles en N95. Nos gusta hacer televisión porque nos ayuda a conversar con personas que podríamos hacer esa misma función pues en una cafetería, pero sería a un nivel un poco más privado. Entonces es mejor hacerlo en televisión, que es una especie de escaparate que además no tiene tiempo, lugar sí, pero no tiempo, porque se puede ver a cualquier hora cuando queramos, porque no solamente estamos en directo cuando hacemos este programa, se repite después en diversos puntos de la programación, sino que además estamos en Internet, en YouTube, en las redes sociales. Hay posibilidad de servir como si esto fuese un plato en un restaurante a la carta, en el momento que más nos apetezca. Voy a dar la bienvenida a José Manuel Bermudo, que esta semana le toca estar aquí de nuevo, ha venido a toda prisa, como siempre luchando con los aparcamientos. José Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ha habido suerte al final, ¿no? Bueno, la suerte es cuestión de tiempo. 15 minutos, 20, media hora. Y que a alguien se le ocurra salir. Y que a alguien se le ocurra salir y no hay otro detrás, pero bueno, claro. Es el signo de este pueblo, donde hablamos mucho de la bicicleta y tal, pero nadie hace aparcamientos para los coches. Bueno, recientemente Manuel Cardeña ha anunciado que el ayuntamiento va a seguir el ejemplo que ha ocurrido en Estepona y en Mijas, de crear aparcamientos públicos, 1 euro por las 24 horas del día, que no está mal. Sí, ahora hace falta que me diga dónde, porque... Bueno, pero ya el hecho de que se haya decidido también, por lo menos informarse de la viabilidad de hacerlo, pues ya es algo positivo. Bueno, está bien. Como no hemos venido a hablar del aparcamiento, lo dejamos ahí, pero esto tiene para un programa. Para un programa o dos. Bueno, nuestro invitado especial de hoy es una persona que se ha dedicado profesionalmente a la enseñanza, que tuvo una etapa política en aquella época bastante romántica, diría yo, de la transición. Ahora hay cierta corriente social, sobre todo de políticos novísimos, que desconocen mucho la historia y que andan metidos en eso de desprestigiar la transición. Bueno, se nota que no leen mucha historia. Posteriormente, esta persona que tenemos aquí hoy pues se dedicó a escribir, ya lleva publicado unos cuantos poemarios, de poemas para adultos y también para niños. Ha hecho libros de viaje y ha hecho unas cuantas novelas. La última que se hizo pública, que se presentó, fue Círculo de Silencio, que es una novela que recomiendo, aunque no sé si está agotada la edición o no. Y la última, que todavía no ha salido pero ya está a punto, es Muerto el perro, ¿se acabó la rabia?, pregunta el autor. Él es Rafael García Conde. Rafael, bienvenido. Gracias por invitarme, Paco. Gracias, Jota, por volver a vernos en un sitio y en otro. A estas alturas de tu vida, cuando ya estás en la tercera o cuarta juventud... Sí, a ver. O quinta. Somos los jóvenes de la tercera edad. Digo, estamos la juventud de la tercera edad. Bueno, la pregunta es, ¿tú cómo te consideras ahora mismo? ¿Escritor, expolítico, docente? Pues yo fundamentalmente soy un hombre que juega con la palabra, tanto con la lectura como la escritura, esencialmente. Y con la palabra y con la lechuga y los tomates y los pimientos son mi pelea en el huerto y mi pelea con eso. Me considero esencialmente escritor. Es político, yo diría que político que no ejerce, porque como siempre digo que soy fumador que no fuma, pues soy político que no ejerce de política, pero esencialmente escritor, sí. Tuviste una tentación que sí, yo creo que sucumbiste incluso a una nueva modalidad política denominada Podemos, sí, y tú estabas ahí también. En Podemos no tanto, en la plataforma Costa del Sol sí fui fundador y motivador y aglutinador de una serie de fuerzas, de gente y demás que estuvimos trabajando hasta que ese movimiento de la plataforma a los elementos más trabajadores, más luchadores, más movilizadores terminaron echándome, pero estoy acostumbrado a que me echen de muchos sitios, siempre he echado a andar muchas cosas y al final me echan, no sé por qué, tengo que ser muy malo, porque al final soy un hombre contracorriente. De hecho, esa novela de la que hablaba está dedicada a las personas que van siempre contracorriente, a los perdedores, a eso está dedicado. Estaba pensando precisamente eso que estaba diciendo, de empezar muchas cosas y después no estar en ellas. Por ejemplo, todo el movimiento cultural del principio de los años 80 en el municipio, también se plantearon muchas cosas y al final
Yo creo que es que no es que esté mal hecho, es que después cada uno se mueve a su interés. Es la impresión que algunos tenemos, ¿no? Se plantea una idea, todo el mundo va con mucha ilusión, con mucha ganas de trabajar, pero después cada uno la reforma, por lo menos su posición, a lo que le interesa, ¿no? Y se encuentra un empleo fijo más. Da en el quid de la cuestión, es decir, a mí me ha pasado juntamente con las personas, por ejemplo, del último proyecto político, proyectos medioambientales, proyectos culturales, proyectos de patrimonio y demás, que entras con una idea, con un enfoque y tú sigues creyendo en esa idea. Y la gente que se van aglutinando, hay gente que utilizan esa idea para sus intereses particulares y entonces terminan quitando las personas molestas. Eso no significa que uno vaya de bueno por la vida, sino que tiene tu idea. Pienso en la universidad a distancia. Yo tenía mi idea de lo que era la universidad a distancia, pero empezaron a desviar hacia otra orientación, que no digo que la Universidad Popular fue. Perdón, la universidad a distancia y la Universidad Popular, es verdad. Y me ha pasado también con Cigniana, con COIS, con Pinsapo, bueno, con muchas cosas. En Podemos, bueno, lo que era la plataforma... La plataforma también, sí. La plataforma, vamos, menos que un dulce en la puerta de un colegio, ¿no? Además, fue discrepar por WhatsApp y a la calle. Y a la calle. Y no, había algo más, es decir, yo decía que no hay nada peor que un gorrilla darle una gorra porque se cree capitán general y a los concejales le pasó un poco de eso, es decir, nosotros teníamos un planteamiento muy transversal, muy de participación y eso se fue a la calle. De hecho, ahora yo, cuando alguien me pregunta, ¿hablas molesto? Digo, no, simplemente pregúntale a la plataforma cuántos grupos de trabajo hay, ya no quedan ninguno. ¿Dónde está la mesa de coordinación, que era la que intentaba dinamizar y transversar eso? No queda tampoco, es decir, se ha quedado solamente en los dos concejales y en el secretario de grupo. Yo creo que peor que dar a alguien una gorra es darle un lápiz o un pito. También lo del pito. Lo del pito también. Lo del pito no se creía almirante. Sí, se convierten en jueces, sí. Sí, pero bueno, en Podemos, por ejemplo, ya que estamos metidos hablando de política, incluso los concejales de ahora están ya enfrentados a lo que es la estructura de arriba, ¿no? Sí. La estructura superior. No les han dejado ni negociar con otros y ya, pues no es que sea un partido con con un gran volumen de participación como para que entre los pocos que hay surjan tantas discrepancias, ¿no? No, yo creo que primero la plataforma Costa del Sol, si puede, nació sin partidos políticos. En la historia se le olvida a la gente. Podemos estuvo pensando hasta el último momento si apoyarla o no, y el que ahora está secretario de grupo predicaba la abstención, de que Podemos no apoyar a la plataforma, y al final no la han apoyado, pero al final se han quedado con ella. Vamos, no la apoyaban, pero al final se queda con ella. Rafael, ¿tú ibas para cura? Yo estuve desde los 9 hasta los 20 años con los salesianos. Yo nací en un pueblo de la serranía de Ronda que se llama Arriate. Lógicamente mi padre era jornalero y por tanto en Arriate no podía estudiar nadie. Y como muchísima gente de mi pueblo, en mi año nos fuimos 13. Nos íbamos al seminario de los salesianos a estudiar, porque no había posibilidad de otra cosa, estudiar, con más o menos vocaciones de estudiar. Y he estado con los salesianos, fui salesiano, fui fraile salesiano, suena muy fuerte ahora, pero fui fraile salesiano, no me arrepiento. Y ellos me dieron muchas cosas positivas y también muchas amputaciones, sobre todo en el mundo emocional, en el de los sentimientos, etcétera, hubo muchas amputaciones. Pero también es verdad que me dieron muchas cosas positivas. De ahí precisamente nació la novela que tú acabas de nombrar, Círculo de Silencio, porque yo quería reflejar el ambiente de esa época, cómo se vivió, con una trama determinada, y me siento orgulloso de aquella época y la recuerdo sin rencor, sin odio. ¿En un momento dado esa trayectoria te creó algún trauma que tú has superado? Sí, sí, ¿no? La vida en el internado crea muchos traumas. Lo único que pasa es que yo tengo compañeros que me reúno alguna vez con ellos. Lo único que pasa es que ha habido personas que hemos intentado trabajárnoslos, esos traumas, o sanarlos. Algunos lo hemos sanado y otros no, porque ten en cuenta que el periodo de la adolescencia es esencial
en la educación del ser humano, en la vida del ser humano es esencial. Y ahí te marcaban muchas líneas muy negativas, por eso hablo de amputación en general, pero de amputación especialmente en el mundo de las emociones, de los sentimientos, más que otra cosa. Y sí ha habido que trabajárselo mucho, no lo hemos tenido que trabajar todos para sanarlo, para sanar esa parte de nuestra... También es verdad que me dio una cantidad de valores positivos, sobre todo en el mundo del conocimiento, del raciocinio, de la voluntad, de la disciplina, de la creatividad, que también lo aportaron ellos. No tengo odio yo en aquel periodo, lo veo como algo pasado, pero nada más. Bueno, de todas maneras, claro, hay un momento de la vida cuando se tiene una edad muy poca que no puedes decidir tú, todo lo encarrila quién es tu familia, ¿no? Si tu padre se va a vivir a La Coruña, pues seguramente tu vida hubiera sido otra. Claro. Si es que no puedes decidir en algunas cosas. Pero lo importante, Bermudo, es con la edad que tenemos saber en qué condiciones estamos, en qué circunstancias estamos y adaptarnos a eso para desarrollar nuestras posibilidades. Porque cuando llega la jubilación ve gente que anda muy perdida, que no saben dónde está, intentando hacer cosas que ni corresponden por la edad ni... Entonces fue una etapa enriquecedora, que ahora la veo enriquecedora con sus zonas oscuras, muchas zonas oscuras, pero enriquecedora. Sí, salí con muchas ganas de allí. ¿A ti te gustaba mucho la serie de televisión Bonanza? Sí, me encantaba. Te encantaba, ¿no? Yo con lo que no me puedo olvidar es aquellos sábados, porque en aquella época no había televisión, con El Gordo y el Flaco. Yo todavía veo El Gordo y el Flaco y me tiro riendo horas, vamos, vi a Bonanza, pero sobre todo El Gordo y el Flaco, que yo lo tengo metido en la cabeza. Los salesianos de todas formas ponían películas los sábados y los domingos. Sí, y hacíamos mucho teatro. Bueno, veíamos películas, pero por ejemplo yo vi Helena de Troya y no vi Helena en toda la película. O hacían obras de teatro, hay una serie de libros de los salesianos de obras de teatro y además eran tremendamente impúdicas, porque convertían a las novias en hermanas y de pronto tuvieron una relación entre ellos. Entre hermanos esta relación era morbosa. Bueno, como Mogambo, que cambiaron el guión y lo convirtieron en algo peor. Decía lo de la serie Bonanza, porque en esa novela que hemos mencionado de Círculo de Silencio, sí, el personaje protagonista hablaba con Job, que era uno de los personajes, uno de los hijos del padre de Bonanza, de la familia Bonanza. Y a mí eso me recordó que cuando yo era niño creía que me hablaba Tarzán, que era el protagonista de otra serie, ¿no? Me llamó la atención porque eso entiendo que hay algún elemento autobiográfico. Sí, todas las 3 novelas que he escrito son tremendamente autobiográficas, son muy autobiográficas. No soy el personaje central de la novela de esta que estamos hablando, del Círculo de Silencio, pero la forma de ser, el temperamento, la actitud del protagonista sí eran las mías, el resto no. Y sí, yo soñaba con el Gordo de Bonanza, con aquel personaje entrañable, Job, que era... Y con la Virgen María también, para que ella tenía que agarrarte a algo, en el mundo estaba muy solo. Ten en cuenta que uno de los grandes quiebras, fallos, facturas es que te descolgaban de la familia. Entonces yo venía, por ejemplo, a mi pueblo 15 días al año, con lo cual había una ruptura familiar importante. Entonces te agarraba emocionalmente. Está sonando esto como una terapia. ¿No crees tú, Rafael, que aunque... Es que algo es muy difícil. Terapeuta. Estaba pensando, sí, muy terapeuta. Sí, debería haber estudiado psicología. También. Te iba a decir que el hecho de que una persona se decida a escribir y a contar parte de su biografía, en cierto modo es un poco sacar lo que tiene dentro reprimido y saldar un poco las cuentas con eso, ¿no? Sí, yo el primer libro que publiqué de poesía, que se titula Caminando, en el prólogo lo decía, esto es un striptease emocional. Y la verdad que la poesía especialmente es un striptease emocional. No se puede hacer poesía si no estás dispuesto a advertirte, a abrirte a tu interior y a comunicar lo demás. Y las novelas también lo son, La primera novela que era El hurón dormido en la madriguera era un homenaje a mi padre, jornalero, emigrante. La gente hoy nos hemos olvidado cómo emigraron nuestros padres, nos hemos olvidado,
Mi padre emigró con un papelito donde ponía la dirección de un vecino que estaba en Lyon, y él no había montado nunca en tren. Fue allí y estuvo trabajando unos años. Cuando volvió de francés, lo único que sabía decir era bonjour, bonjour, era todo lo que sabía decir de francés. ¿Y cuánto tiempo estuvo allí? ¿Cuánto tiempo estuvo? Pues estuvo 4 años. ¿Y aprendió a decir bonjour? No, nada más, porque vivía en un ambiente de la gente del pueblo, de Arriatenas, y volvió al turismo, con lo cual, y mi padre seguía soñando, un poco la novela, con el paraíso perdido del campo. Yo nací, los que lo conozcan, en Ronda la Vieja, en Nacinipo, y allí aparte de lagarto y pedregal, allí las cosas no crecían, sino era con mucho sudor y él seguía soñando con su... Rafael, ahora mismo hay un problema, bueno, no es un problema, sino una dificultad en la docencia a la hora de explicar, por ejemplo, la cultura barroca, sobre todo el arte barroco. Sí. Porque la inmensa mayoría del alumnado no tiene cultura religiosa de ningún tipo. Claro. Y eso es fundamental para poder explicar, con lo cual se da el caso de que profesores de arte o profesores de historia tienen que dar nociones de historia sagrada también, para que el alumno pueda comprender esas obras de arte que son del barroco. Claro. Porque todo está interrelacionado, es decir, la historia civil está relacionada con la religión y está relacionada con la historia económica. Y los grandes profesores de historia sois los que sabéis unir todas las cosas para que el alumno tenga un concepto global de todo, porque nada se produce de forma gratuita, ni el arte, ni la economía, ni la forma de organización social ni política en absoluto. Todo está interrelacionado. Y si no se entiende una cosa, no se entiende la otra, y la religión es esencial para entender todo ese proceso. Yo no sé si a los profesores os da la impresión de que todo lo que es las humanidades, el terreno de las humanidades, se ha ido distorsionando y se ha ido apagando un poco, como si no tuviera importancia hoy en la vida diaria, que se dice, bueno, aquí lo importante es saber sumar y multiplicar porque la vida económica es la que manda en este mundo, pero el arte barroco o el arte del Renacimiento, ¿para qué sirve? Todo se le pide una especie de explicación de utilidad inmediata, y parece que no nos damos cuenta de que no se trata de la utilidad inmediata, es una utilidad en general con el conocimiento, ¿no? Sí. Esencialmente, vosotros que enseñáis, ¿no os lleváis un chasco con estas cosas? Yo la última etapa, que ya llevo jubilado pocos años, pero llevo jubilado unos años, Paco lo habrá visto igual, a mí lo que me ha sorprendido de la gente joven es que no quieren pensar. Tú le preguntas algo y antes de preguntarle te están diciendo no sé. Digo, pero espérate que primero te pregunte. No quieren pensar, no quieren reflexionar, no quieren analizar. Es la inmediatez, es me gusta o no me gusta de los WhatsApp, me gusta o no me gusta. Pero chico, piensa un poco, razona tu propio criterio. No quieren pensar. Bueno, sociedad los hay que sí, quieren consumir, pero no quieren pensar. Los hay que sí, pero son los bichos raros, ¿no? Que los miran como... Se dan casos. Yo recientemente... Sí, hay gente buena, pero están ahí como aislados. Es el mundo al revés, en muchas cosas, ¿no? Yo recientemente estaba explicando el tema de cómo los reyes españoles del 17, como Felipe III, Felipe IV, no gobernaban ellos, sino que delegaban el gobierno en válidos. Sí. El duque de Lerma, el conde duque de Olivares, en fin. Y estaba el alumnado absolutamente disperso, como la mayoría de las veces, cuando uno dice, bueno, estoy un poco hablando a la pared. Y de pronto uno me preguntó por la guerra civil. ¿Por la guerra civil? Sí, porque en otra asignatura le habían dado un dato de la guerra civil y ante la pregunta de que no sabía nada, claro está, de la guerra civil, pues ese otro profesor le dijo, pregúntale al profesor de historia. Entonces decidí hablarles de la guerra civil y fue la atracción del día. ¿Sí? Todos callados atendiendo y les interesó un montón. No me lo podía imaginar que eso les iba a interesar. O sea que lo mismo también es que tenemos los programas que no se basan en centros de interés. Claro. Y eso pues también habría que modificarlo de alguna manera, de ofrecerle al alumno pues aquellos asuntos que realmente les interesan. Es verdad. Lo que pasa es que claro, todo tiene una base y, todo tiene una base, claro. y establecer esas bases para después continuar en el conocimiento es lo de siempre. Se trata de la información inmediata o del conocimiento, que no es lo mismo información que conocimiento. Y entonces, si no estableces la base, difícilmente vas a continuar después, ¿no? Sí. Parte de la motivación, la observación, el análisis, la experiencia o el aprendizaje, ¿no?
y nos perdemos a lo mejor en el punto primero que decía Paco, de motivar para que le sea atractivo un tema, y a partir de ahí los mismos alumnos desarrollan sus posibilidades. Yo trabajo siempre con adultos y a mí me sorprendía porque cuando empezamos a trabajar, trabajaba en un área que se llama de investigación. Les decía, bueno, vamos a investigar de Marbella cualquier cosa, y decía, pero si no sabemos, digo, en eso consiste, en que en el colegio aprendáis los instrumentos para hacer esa investigación, ese análisis, no otra cosa, lo otro lo tienes que hacer tú. ¿Cuándo, en qué momento llegas tú a Marbella y por qué te vienes a Marbella? Yo llego en el 73, 74 aproximadamente, es decir, que llevo aquí ya casi 43, 44 años. Y me vine porque mi familia, lógicamente, mi padre se había venido a trabajar a Isdave, la residencia Isdave al lado de San Pedro, y vivía aquí. Entonces yo conseguí un puesto de trabajo en la enseñanza privada en Ronda, y iba y venía. Entonces después de eso hice las oposiciones y ya me quedé, después de hacer la mili me quedé definitivamente aquí. Pero la razón para quedarme aquí está en que mis padres trabajaban aquí. Mi padre ya había venido de Francia y estaba trabajando en la costa, que era la única solución que tenían todos la gente del interior, venirse a la costa a trabajar, y entonces estuve trabajando en la costa. ¿Ese colegio de Ronda del Castillo? No, estuve trabajando en el colegio de la Caja de Ahorro, Las Delicias. No, pensé que eran los salesianos. Los castillos de los salesianos. Cuando yo salí de los salesianos, eché mi currículum como todo el mundo y me llamaron de Las Delicias. Ten en cuenta que nosotros salíamos con una gran preparación, porque otras cosas no, pero la preparación intelectual de los salesianos era tremenda, mano, tremenda. ¿Qué impresión te produjo la Marbella de 1973? La Marbella de 1900, la impresión la tuve más en San Pedro, porque yo vine destinado a San Pedro. Primero estuve en Ista y después vine a San Pedro. A mí San Pedro veía siempre muy diferente San Pedro de Marbella. San Pedro lo veía mucho más pueblo, mucho más gente, mucho más cercana, más como mi pueblo del que yo he recordado, y Marbella la veía como esa cosmopolita, alejada y muy poco atractiva para mí. Era una gran ciudad, para mí era una gran ciudad. San Pedro era más pueblo. Yo hacía mi vida casi más en San Pedro y en Estepona que en Marbella, ¿no? Y me produjo esa sensación. Marbella la he descubierto mucho más tarde. En aquella época no descubrí yo Marbella, sinceramente. ¿Y cuando decides meterte a la política, por qué? Yo entro a política por puro azar, porque yo estaba moviendo en el mundo de la enseñanza, de los sindicatos de enseñanza, el sindicato de profesores, que después se convirtió en el sindicato autónomo de trabajadores de la enseñanza, y el PSA necesitaba una persona en San Pedro, no tenía nadie en San Pedro, y entonces me hicieron la propuesta de entrar en las listas del PSA. Yo exigí ir como independiente porque yo no pertenecía al PSA, y entré porque conocía a una persona del PSA y me dijo, ¿quieres ir a la lista? Y tenían que meter a alguien en San Pedro, no tenía a nadie de San Pedro, y terminé entrando en la política en el PSA. Ya has estado en varios grupos, pero siempre como independiente, ¿no? Siempre como independiente. Bueno, o sea, no tenías la cuota de partido. No tenía la cuota de partido. Después Andrés Cueva, que estuve en la segunda corporación con él, me pidió que me apuntara al PASOK y me apunté al PASOK, pero bueno, de plan romántico, como dice. Y entré en la primera corporación democrática, la del 79. Pues justamente en aquella época tú formabas pareja política con Andrés Cuevas. Sí. Tú has mencionado, porque había algunas personas que los llamaban, precisamente tú has mencionado a esos actores en esas películas que veíais, El Gordo y el Flaco. Sí. No sé si eso lo sabía. O Quijote y Sancho Panza, ¿no? O Quijote también, y Sancho Panza. También. Era Quijote. Eso fue la segunda corporación, la corporación de Farcar, de José Luis Rodríguez, que entonces ya me presenté conjuntamente con Andrés y salimos los dos de concejales. En la primera estuve en el PSA. Yo recuerdo uno de los libros que ha escrito Rafael, es El espíritu del 79, sí. Contando cómo fue aquella corporación, que era muy distinto a cómo se plantean las cosas ahora, porque como se estaba empezando, siempre había un interés en hacer las cosas bien y sobre todo, para no meter la pata, siempre se contaba con el secretario de la corporación, con los técnicos, tal. Y después había una mayor compenetración entre los, bueno, aunque os dijerais perros judíos dentro de la corporación, después terminaba la corporación y terminaba el pleno, por ejemplo, y os ibais
y os ibais al Bar Ceuta a tomar una cerveza, que yo he ido algunas veces con vosotros. Esto es difícilmente recuperable hoy en día, ¿no? Fíjate, ni la legislación, ni el espíritu, ni la sociedad de aquel momento de la transición, que Paco hablaba antes un poco de ello, ni la de ahora tienen nada que ver. La legislación se ha ido haciendo cada vez más antidemocrática, me refiero a la legislación municipal, más antidemocrática, y te digo por qué. El espíritu, la actitud de la gente ha cambiado radicalmente, y te digo que, por ejemplo, la primera corporación, la comisión de gobierno estaba formada por tenientes de alcalde proporcionalmente al número de votos, con lo cual los tenientes de alcalde no son como ahora que los nombra el alcalde, los nombraba por el número de votos. Y había de varios partidos. Había 5 partidos, no, 7 partidos estábamos. El alcalde no tenía las competencias que tiene ahora, las competencias las tenían todos los plenos y por tanto los temas se debatían esencialmente en los plenos. La figura del alcalde cada vez más está surgiendo ahora con más poderes, con más funciones. En la primera corporación estábamos 25 concejales y teníamos delegaciones de servicio, los 25 concejales. Todos teníamos delegaciones de servicio. Y no se le daba a la oposición lo de menos. Me acuerdo que Felipe Díaz Doñate, que era de la UCD, tenía urbanismo, concejalía, y era de la UCD, no formaba parte del pacto de gobierno que lo formó el PSA, el PK y el PSOE. Sí, es decir, en eso cambió radicalmente. Y turismo, Félix Martín Becho, que era del PK, el Partido Comunista. Entonces la legislación ha cambiado. La actitud de la gente cambia. Yo siempre digo que lo que cambia es la sociedad, es decir, la sociedad en aquella época recién salida de eso, todo el mundo tenía ganas de colaborar, todo el mundo tenía ganas de hacer cosas, todo el mundo tenía ganas de ayudar, no solamente los concejales, sino la gente de fuera. Yo he estado 12 años de concejal y yo no he cobrado del ayuntamiento en ningún momento. No he tenido sueldo del ayuntamiento en ningún momento. ¿Ahora la posición? ¿Algo cobra? Cobrábamos las comisiones y eso, pero era una dieta de comisiones y de asistencia, era casi nada, no cobrábamos nadie. Cobraba el alcalde y cobrábamos algunos de ellos. Entonces, la gente funcionaba con otro espíritu, los ciudadanos en general, había otro ambiente dentro y por tanto los políticos respondían al ambiente que había socialmente. Hay un asunto que tú tratas también en ese espíritu de los 79, y que José Manuel Bermudo vivió casi en primera persona, que es ese enfrentamiento entre la radio de aquel momento, la única radio de Marbella, su director Juan Carlos Reina y el redactor jefe Antonio Alfonso Salgado y el alcalde Alfonso Caña, donde cada uno por su parte hizo una huelga de hambre, presuntamente. Bueno, vamos a ver. En teoría la huelga de hambre la hizo Alfonso Caña, que huelga de hambre como tal no era, ¿no? También desde el otro punto de vista, yo no he visto a nadie estar sin comer absolutamente y bebiendo agua nada más. Lo que pasa es que era una posición como hoy se puede hacer de otra manera, con pancartas en la calle o con otras historias, pero fueron varios días en los que cada uno tomó una posición radical, que era un enfrentamiento realmente personal. Porque yo estaba en la radio entonces, también tuve la suerte de que me tuve que ir al servicio militar, que me cogí un poco tarde por el tema universitario, aplazando el servicio militar, y entonces casi estuve un poco alejado de eso, pero sí es verdad que hubo un enfrentamiento ahí, donde, bueno, pues era romper lo que existía antes, ¿no? Juan Carlos Reina había estado... ¿Te acuerdas la musiquita de la corrida de toros todos los días? Bueno, eso lo hacía Alfonso Salgado, que, en fin, venía a hacer un programa como si fuera una corrida de toros y ponía rejones negros. Ahí hubo un enfrentamiento. Después Salgado se fue a Mallorca y terminaron comiendo juntos y despidiéndose y pidiéndose disculpas los unos a los otros. Bueno, una cosa, pero sí fue aquello muy violento, muy violento. Pero es que era una ruptura muy grande en muchos aspectos lo que llegó, ¿no? De pronto, bueno, pues... además había en los plenos de aquellos momentos, hay que verlo hoy en día, había unas discusiones ideológicas tremendas en los plenos, pero vamos, tremenda. En aquella época yo era nacionalista radical andaluz, porque era un nacionalista radical andaluz. Con los años me he hecho un poco más temperado y un poco más sensible y más ecuánime, pero había unas discusiones tremendas, pero había unas discusiones, vamos a ver, yo siempre lo digo, una cosa son la ideología, las ideas, y otra cosa son las personas. Yo puedo estar de acuerdo con una persona o no estar de acuerdo, le discuto,
pero no discuto la persona es otro mundo aparte. Es decir, tenía y tengo amigos muy íntimos que son muy de derecha, como por ejemplo después Antonio Galvez, etcétera, que es muy de derecha, pero lo quiero un montón. Y después tenía lógicamente una amistad, una relación, y terminábamos todos en el Ceuta tomándonos una cerveza después de aquellos plenos que eran infinitos. Y además, si me permite, Saco, además era una discusión, como tú decías, ideológica, pero a la hora de ser práctico en la aprobación de los asuntos, ahí surgía o el secretario García Mameli o el interventor, y decía, no, esto no se puede hacer así, esto hay que hacerlo así. Y entonces entrabais ahí a solucionar el problema porque no conocíais la legislación, no la conocíais. Y además puedo decir una cosa que yo creo que los legisladores, si lo tomaran nota, sería importante. Un gran elemento en contra que imposibilitaba la corrupción, que no lo éramos, ni se nos pasaba por la cabeza, pero era la figura de los claveros. Es decir, el secretario, el interventor y el depositario te impedían, con esa rigurosa burocracia que tenían, procesos, etcétera, te impedía que tú pudieras disponer de una receta. Yo me acuerdo, y es una anécdota, que yo cuando estaba en la Delegación de Cultura, pues venían Aranguren, venía Subiri, venían personajes importantes, y yo les decía al interventor, hazle el favor de darle dinero a mí o al funcionario para que se lo entregue a Aranguren, porque tiene que pagar el hotel y no le puedo dar un talón el viernes que no lo puede cobrar hasta el lunes, y cómo va a pagar el pobre el hotel, la comida, etcétera. Se lo da un funcionario, y decía el interventor, un mandamiento de pago a nombre de Aranguren, y ahí tiene el talón y el cheque y me lo trae firmado. Digo, no, pero dáselo al funcionario, que tenía un solo funcionario, por cierto, en la Delegación de Cultura, una sola persona. Imposible. El cheque a nombre de quien venía a la conferencia y después mandamiento firmado. Y el secretario tenía una función de control de personal importante, y eso ahora mismo los secretarios ya ni son secretarios, según me comentan, ni son secretarios, ni son nada, y el interventor ni nada, y eso ha posibilitado lo que ha posibilitado. El hecho de que en un momento dado, cuando en un pleno se presentaron 3 mociones sobre la independencia de San Pedro, uno de Manolo López, otro del grupo de socialistas y uno de los jóvenes de San Pedro, que la asumías tú personalmente, sí, y lo presentabas como Rafael García Conde. ¿Eso significaba que tú en ese momento eras independentista? Sí, yo defendía la independencia de San Pedro desde el principio, y en aquella época de la que estamos hablando yo formaba parte en San Pedro formaba parte de un grupo ácrata de jóvenes de San Pedro. No te privabas de nada, ¿eh? Coño, es que estoy pensando, digo, ¿por dónde? Un grupo de que me costó la delegación de juventud, porque en la primera corporación yo fui 6 meses delegado de la juventud. Y entonces ese grupo ácrata presentamos la moción que tú dices de independencia de San Pedro con ese grupo, porque era el ambiente, y editábamos una revista, se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, con el grupo ácrata, y nos metíamos con el ayuntamiento. Y me acuerdo que viene Alfonso Caña un día y me dice, a ver, Rafael, ven para acá, ¿tú eres el delegado de la juventud? Digo, sí. ¿Tú formas parte del ayuntamiento? Digo, sí. ¿Y qué haces escribiendo en contra del ayuntamiento? Mañana fuera, y me echó de delegado de la juventud. Al día siguiente, al mes me nombró delegado de cultura, pero es verdad que se hizo esa moción. Después volví a hacer otra moción de independencia en relación con esto, ya con Andrés Cuevas, que la presenté yo y me la votó en contra Andrés Cuevas, por cierto. No hubo problema, la presenté yo, me la votó en contra Andrés, ¿no? Pero sin problema. Y me pregunta si sigue defendiendo la independencia de San Pedro. Sí, yo sigo creyendo en la independencia de San Pedro. Y de hecho promoví el estudio aquello que hice en la universidad, que publicó la revista Cilniana sobre el aspecto sociológico de la independencia. Seguí defendiendo la independencia de San Pedro, porque siempre que no perjudique a Marbella, yo creo que no perjudica a Marbella, y siempre que se estudia el tema de los límites en las condiciones que siempre ha sido lo fundamental, y que es lo que va a propiciar que nunca se llegue a un acuerdo, porque a ver, ¿por dónde cortamos? Sí. No, pero es que ahora ha aparecido otra corriente todavía. Pues de vez en cuando sale por ahí en las redes sociales algo de ese asunto, los que dicen que los grupos independentistas o el grupo independentista en San Pedro
debe reclamar a Estepona y a Benavís la parte de la colonia que era originalmente de la colonia y que pues se quedó como terreno municipal de Estepona de San Pedro. Que era parte de la colonia. Sí, había terrenos de Istán, de Benavís, de Estepona, que eran parte de la colonia, y reivindicar esa parte de San Pedro. Yo creo que el tema de la independencia de San Pedro es un tema ya muerto, totalmente muerto, después de la sentencia última del tribunal, y no creo que vaya más allá. De hecho, ahora tiene tanta autonomía que no necesita la independencia para nada. Vamos, yo no creo que la necesiten para nada, absolutamente para nada. Pero sí fue un movimiento en aquella época fuerte. Son pecados de juventud, Paco. No, son... pero muchas... Me refiero por lo de los ácratas y de muchas cuestiones utópicas o medio utópicas se ven con los años, ¿no? Con la distancia que da el tiempo. Cuando se es más joven y bueno, pues se aspira a muchas cosas sin a lo mejor tener ese pozo de conocimiento y de haber vivido algo, ¿no? Se ve después con la distancia, ¿no? Fíjate lo que hacía. Al final, yo no quiero entrar en ese tema porque es un tema muy peliagudo, pero hay un problema grave de este país, de España, que es las desigualdades regionales. Hay una gran desigualdad entre lo que recibe cada una de la autonomía en este país. Es decir, eso es un tema para un gran debate. Sí, los que más reciben se quejan de que les robamos. Claro, es decir, lo digo, Navarra para sanidad, educación y dependencia distribuye un porcentaje de cerca de 4.000 euros por habitante. Andalucía tiene un porcentaje por habitante de 1.300 euros. Eso clama al cielo y no habla casi nadie de ello, ni bueno, los partidos seguimos, políticos, ni el sindicato. Sí, no, en Andalucía pero seguimos siendo... También están los acuerdos de los fueros vascos y todas las historias, que claro, no se mueven por otras cuestiones, por unas cuestiones de estabilidad en otros aspectos de la política, ¿no? Eso tiene para mucho... Iba a decir que seguimos en Andalucía de las regiones de Europa con mayor índice de paro, Sí. desgraciadamente. Bueno, antes de que tú digas que has venido a hablar de tu libro, que estás a punto de decir... No, yo venía a hablar con dos amigos un buen rato que me lo estoy pasando fenomenal. Pues vamos a hablar también de tu libro, ¿no? Sí, por supuesto. Este libro que tengo aquí, voy a poner así para que se vea, tiene un color amarillo, que es el color que se lleva ahora. Hombre, nosotros tenemos un fondo amarillo también. Tú sabes que el color de la actualidad es el amarillo. Nunca se ha hablado tanto de ese color, incluso la gente del teatro. Bueno, este libro se llama Muerto el perro, se acabó la rabia. A ver, esta rabia, ¿qué rabia es y qué perro es? Vamos, es incisivo aquí el amigo Paco. No se puede contar todo porque no te van a leer. Sí, lo que tienes adelante, Paco, ahora mismo es el libro de prueba. Es una novela mezclada con una obra de teatro. Hay una obra de teatro en medio que discurre a lo largo de toda la novela. Y... O sea, que es una novela dialogada, ¿no? Como ya hizo Benito Pérez Galdós y otra gente. Pero hay una obra de teatro aparte. Ya. Dentro de la novela hay una obra de teatro aparte que se titula Juicio al Pueblo. Juicio al Pueblo. Es un poco provocadora, es algo que no tengo claro, de hecho termina de una forma muy distinta de lo como termina la mayoría de la obra de teatro y plantea la responsabilidad de la gente a la hora de elegir o del pueblo a la hora de elegir si es responsable o no de lo que hace, a quién eligen y de las consecuencias que tiene. Y eso es lo que plantea la obra de teatro. Y la novela entra en un periodo muy importante de este pueblo que yo creo que todavía no se ha reflexionado lo suficiente, que es el periodo del gobierno del Gil, que yo lógicamente en la novela no lo llamo así, pero se entiende así, pero no, Paco, en el sentido exacto de la figura de Gil o de los personajes de Gil que aparecen lógicamente, sino de la complicidad de la sociedad en el fenómeno de Gil, es decir, la responsabilidad de la gente en que Gil llegara a ser votado en 4 legislaturas, bueno, en 3 y después Julián Muñoz en la 4ª, de 14 años de gobierno de este pueblo o ciudad, que me planteo también la dinámica entre si Marbella es una ciudad o es un pueblo, las consecuencias que ha tenido y que sigue teniendo. Es decir, todavía seguimos pagando seguridad social, seguimos pagando deudas y sobre todo nos quedamos sin suelo. Y mi denuncia ahí es de una Marbella envuelta en papel de celofán y que cuando le quita el papel de celofán tiene una situación muy preocupante, muy deficitaria en muchísimas cosas.
Hablábamos algunas veces, a nivel particular hemos dicho, ¿qué es lo que se ha hecho mal en Marbella para que mucha gente que lleva viviendo aquí 40 años siga diciendo en el fin de semana me voy a mi pueblo? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Donde llevas viviendo 40 años o donde estuviste 10 o 15? Sí, Marbella es una ciudad sin urdimbre social. Hay un artículo donde un personaje que interviene va a ver el fútbol y dice y a ver muy poquito aficionado en el partido de fútbol del Marbella jugando contra eso. Y el personaje dice, una ciudad sin equipo de fútbol, sin espectadores en un equipo de fútbol, no es pueblo. Es verdad, tú te vas a cualquier pueblo, yo me acuerdo de Arriate, yo a Arriate me fui con 9 años, y cuando llegaba el partido del domingo el pueblo se volcaba entero, quizá era lo único que había, no había televisión, no había etcétera. A ver si el Marbella sube a segunda y el pueblo vuelve a ir. Y se volcaba, no te lo digo, es decir, estoy de acuerdo contigo que es una ciudad sin urdimbre social y por eso me alegro mucho de que se estén creando plataformas ciudadanas para defender una cosa u otra, o colectivos como el Marbella Activa, que estuve el domingo en eso, que están interesados, es decir, es verdad lo que tú dices y una cosa que yo me he preguntado siempre, ¿cómo la gente de aquí que llevan 40 años aquí, siguen yéndose a su pueblo, yéndose a La Línea o a Monda o a Istán o algo por el estilo? Yo creo que es una ciudad todavía por luchar por su patrimonio, por investigar y por constituirse. El fenómeno de Gil se produjo aquí, pero no se podía haber producido en otro sitio donde hubiera una identidad de pueblo muy fuerte. Yo creo que no. Bueno, este libro está hecho como una novela, pero vamos, cuentan las cosas muy claramente. Algún personaje, aunque lleva otro nombre en la novela, se va a reconocer cuando lo lea, ¿no? Casi todos. Y me preocupa. Me ¿Y preocupa porque alguno de esos personajes puede llegar aquí y pegarnos un tortazo a cada uno? A ti, a Bermudo, que soy lo que estoy aquí más veces, yo vengo. No, lo digo porque en este caso se ha dado ese caso de alguien que ha entrado... No creo, decir, están eliminados todos los nombres, apellidos de personas, de instituciones, de colectivos y de asociaciones. Sí, pero por ejemplo, algún padre va a reconocer algún hijo los que no sabía que actuaba así. Los personajes sí se van a reconocer. Porque ¿Tú no te has leído ya la novela? Yo es que me he leído el libro. Se la leo, sí, Bermudo me ha hecho el gran favor de leerlo, corregirlo, opinar y aportarme ideas. La verdad que, aparte de información, también información previa. A mí lo que me importa es la sociedad en sí y la implicación de la sociedad, no las personas concretas que lógicamente intervinieron, las personas concretas, sino cómo esta ciudad hizo posible que un fenómeno tan impresentable y que tanto daño le estaba haciendo a la ciudad y le ha hecho a esta ciudad repitiera en elecciones tras elecciones. Estamos hablando de 4 elecciones, 3 de Gil y una de Julián Muñoz. Julián Muñoz tuvo los mismos votos, estamos hablando de 21.000 votos, 22.000 votos, la mitad de la población que le votó a Gil. Y entonces lo iba repitiendo, hasta Julián Muñoz repitió, es decir, ¿qué decantó? ¿Qué era lo que había abajo? Y este hombre sacó fuera con mucha inteligencia, porque lo hizo, era una persona muy lista y demás. Es para analizarlo, para reflexionarlo, no solamente ver las consecuencias, sino si esto se puede repetir, que es lo que no quiero que se repita. Rafael, como coautor aparece su señoría el senador Andrés Cuevas González. Sí. Andrés es un foco de información increíble. También ha colaborado escribiendo algunos artículos, sí, porque tiene una memoria, una gran memoria sorprendente de personas, de hechos y demás. Además, no solamente tiene memoria, sino que fue un luchador en contra de Gil durante muchos años, cuando Gil estaba en eso, es decir, que dio la cara, se la intentaron partir algunas veces y le creó muchos enemigos, a mí también, pero al menos siendo senador y parlamentario. Andrés Cuevas, ya al final de la dictadura de Franco, era un activista social, sí. Lo fue en los primeros tiempos de la democracia, y ahora que ya está el hombre, pues también en la quinta o la sexta edad, reivindica las pensiones, sí. Está como líder de los jubilados, sí. Reclamando, sí. O sea, activista hasta el último momento. Activista hasta el último momento. Consecuente con su forma. Además, un activista honesto, trabajador y lo comentaba, más de un articulista lo ha comentado en los medios de comunicación, que la gente que ahora está manifestándose por las pensiones son la gente que se manifestó en mayo del 68. Sí. Los jóvenes de mayo del 68 son los pensionistas de ahora, ¿no? Entonces todavía queda ahí algo,
y más cuando le llega la hora de cobrar las pensiones, ¿no? Pero los pensionistas de ahora ya dicen que no están luchando por lo suyo, porque total ya al final, si lo están luchando porque las pensiones sean buenas para los que vienen detrás, que son sus hijos, ¿no? Claro, yo he ido, yo no estoy colaborando simplemente, el que está trabajando ahí Andrés y demás, pero a mí me sorprende, como tú bien dices, ver las caras que he visto siempre en estas manifestaciones, en todas las luchas, las mismas, las que estaban en Gil, y no ver la gente joven, porque las pensiones que tenemos, la gente que estamos ahí, no se va a cambiar, un punto arriba o 3 puntos abajo no se va a cambiar. El problema es mis hijos, que no van a tener pensiones, y la gente joven no va a esas manifestaciones, y se tendría que preocupar un poquito de... Sí, pues son las suyas, porque eso es su futuro, totalmente. Oye, yo te quería preguntar si no te quedan en el recuerdo alguna frustración, seguro que te queda más de una, pero yo estoy pensando en aquel movimiento cultural que tú iniciaste de algunas actividades como el Premio de Poesía Rey Juan Carlos, la Bienal de Arte, la propia Universidad Popular, que después dejó de ser Universidad Popular y es una cosa absolutamente distinta a lo que hay ahora. La Bienal de Arte era anterior. Sí, cuando estuve delegado cultural en los 3 años mantuvimos 2 cosas de la corporación anterior, que era el premio de Historia Vázquez Clavel y la Bienal de Arte. Sí, tengo algunas cosas. A ver, el tema de la cultura es un debate muy largo. Podríamos dedicarle mucho tiempo porque yo no entiendo la cultura exclusivamente como se entiende hoy en día. La entiendo como la entendimos en aquel momento. Y era crear infraestructura, crear instituciones que perduraran en el tiempo, como el Cineclub, la Universidad de Distancia, la Universidad Popular, la Escuela de Idiomas, muchísimas cosas que echamos a andar. En una corporación que tengo que decirlo muy sensibilizada, la del 79, porque aunque yo fuese delegado de Cultura, si la corporación no hubiera estado sensibilizada no hubiera sido posible, eso está claro. Yo siempre digo, cuando me dicen que la Delegación de Cultura no tiene presupuesto, yo me acuerdo, porque son las pocas cantidades, que yo empecé el delegado de Cultura con 110.000 pesetas, y cuando dejé la Delegación de Cultura estábamos en 44 millones de pesetas, es una multiplicación. Sí, una de las espinitas que tengo es la Universidad Popular, Bermuda. La Universidad Popular nació con un sentido mucho más social, mucho más participativo, mucho más democrático, mucho más vivo, más concurso, con otra historia, y me temo que se ha quedado reducido a una academia mejor o peor de talleres. Y sí, yo creo que sí se puede recuperar y se debe recuperar, pero bueno, ya no estoy en esa responsabilidad. ¿Cuándo se va a presentar el libro? ¿Qué? ¿El libro cuándo se presenta? El libro se presentará el día 18, a las 8 de la tarde en el Cortijo de Miraflores, y lo presenta mi querida amiga Lucía Prieto. La presentará Lucía Prieto. Y hemos estado pensándolo mucho, el libro lleva terminado, como Bermudo colaboró y sabe hace tiempo, y lo hemos ido dejando hasta que al final hemos creído necesario hacer una especie de terapia. Yo pido disculpas si alguien se siente molesto porque los personajes son muy reconocidos, entiendo yo que son muy reconocidos y reconocibles. No hay intención de molestar a nadie, sino de reflejar una sociedad que hizo posible un fenómeno que ha hecho mucho daño a este pueblo y que sigue haciendo mucho daño. ¿Ese fenómeno se podría repetir en Marbella? Sí, y adelanto cosas. Por ejemplo, escribimos un prólogo, y el prólogo lo escribió Andrés, fíjate, el prólogo escribió Andrés. Escribimos un prólogo hablando de un hombre que llega a esta ciudad, llega de fuera, no sé qué, y se reunieron en un hotel y demás, sin hablar de nada, y después he pasado el prólogo a epílogo, porque me puedo temer que se puede repetir y convertirse en el prólogo de otra situación parecida. Se puede repetir y me da mucho miedo, porque cuando repasas la estadística y te das cuenta que Julián Muñoz obtuvo los mismos votos que había obtenido en la última elección en Jesús Gil, 21.000 y pico votos, yo creo que Julián Muñoz o alguien parecido podía haber seguido siendo alcalde de este pueblo mucho tiempo si no hubiera pasado toda aquella historia de la moción de censura y demás. Se puede repetir, y la frase no sé de quién es, que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Creo que es de Américo Castro. No sé de quién Me parece. Y podemos repetirla. No sé, y podemos repetir. Si no la hemos repetido, pero el PP ha obtenido los mismos votos que obtuvo Julián Muñoz, 24.000 en las siguientes elecciones del 2007. Bueno, parece que el electorado en España no toma mucha nota, no pasa nunca factura a los políticos. No. Tú eres historiador y yo leía una novela hace poco. Hitler se presentó como abanderado de antisistema, era un antisistema, cogiendo el nacionalismo alemán, maltratado por los resultados. Gil se presentó como un antisistema, que decía lo que la gente no se atrevía a decir en contra de los jueces, de los periodistas, los insultaba, los machacaba, etcétera, y la gente decía qué bien. O venía y decía, que me acuerdo de la presentación como candidato, que de pronto dijo, vengo a hacerme rico y vengo a vender mis pisos. Se cayó porque era un dominador excelente del escenario, del teatro y demás, y decía, el tuyo y el tuyo y el tuyo, y aquello era... Pero ahí, claro, hay una cuestión sociológica también. Yo escribí el otro día en un artículo algo referente a esto. Seguir a un líder o una idea radical con unos signos, unos esquemas muy repetidos, es un tema de una gravedad sociológica. Está ocurriendo en Cataluña. ¿Qué está pasando en Cataluña? Que parece que todos los radicales que creen que es que van a tener un país maravilloso porque nosotros les estamos robando, en fin, distorsionándose absolutamente todo. Está ocurriendo. No hay que ir muy lejos. Son bermudos los movimientos emocionales. Los movimientos emocionales, viscerales, son muy peligrosos porque saben cómo se inician pero nunca se saben cómo terminan. Y entonces el nacionalismo es un movimiento muy visceral de sentirse parte de un pueblo que te puede llevar al extremismo. Y estos líderes, porque yo les reconozco a... No es el tema de la novela, la figura de Gil y la gente que tenía al lado, que era una personalista que sabía lo que quería la gente. Él tenía muy claro lo que quería la gente. Y entonces supo envolver y todo el mundo, el 50%, porque fue el 50% de la población, siguió detrás de ese modelo de la puerta de atrás para entrar al ayuntamiento, de lo que lo esencial era la seguridad, la limpieza y los bordillos pintados, nada más, mientras otros habíamos creído que lo importante era la educación, la cultura y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces fue una persona lista que se movía. Quizás es porque también desde la otra parte se han hecho mal muchas cosas, y se le dio pie a que llegara, pues eso, lo que se ha dicho siempre, un Salvador y tal, se le dio mucho pie porque había muchas cosas que funcionaban muy mal, y claro, eso es un caldo de cultivo, que hoy está ocurriendo también, ¿no? Que siempre se va a hay corrupción, si hay todo lo que estamos viendo, es la posibilidad de abrir una puerta a otra gente. Pero eso pudo servir para que la primera elecciones municipales del 91, donde Gil salió de alcalde, en base a lo mal que lo habían hecho o lo que lo habíamos hecho la anterior. Pero en el 95, si en el 91, estoy recordándome de memoria, en el 91 sacó 20.000 votos, en el 95, ya de demostrar un poco lo que estaba haciendo, sacó 24.000 votos, 4.000 votos más, ¿eh? Y en el 2007, que se presentó Julián Muñoz, sacaron 21.000 votos, más del 50% de la población, lo siguió votando, después de 12 años. También había mucha gente ya implicada, y decir, y mucha gente que le había ido bien y que si multiplicaba ese número de gente por eso me pregunto la obra de teatro, el juicio a la gente, si el pueblo es responsable de las consecuencias que tiene o no. Buena pregunta. Bueno, hay un capítulo que no hemos tratado aquí, que es el capítulo rosa, que tratamos también con todos nuestros invitados. Tú no te vas a escapar a él. Capítulo rosa. ¿Habrá algún momento en que tú te enamores, formes familia? Sí, yo me casé la primera vez, porque después me he casado una segunda vez, el año 83, de una mujer increíble que se llama Pilar, una madre perfecta, pero las relaciones no funcionaban y a la cual le tengo con gran cariño, le sigo teniendo gran cariño. Fruto de esa relación nacieron mis dos hijos, mis dos enanos, que yo llamo enanos. Juegan en la NBA los dos. Tienen estatura de la NBA los dos, pues uno mide 2,05 y la otra 1,92, y que está una de médico en Málaga y el otro de ingeniero informático en Málaga también. Y después, hace 5 años, me volví a casar con mi actual mujer, que se llama Isabel, que la quiero un montón y que nos llevamos fenómeno.
Entonces, mi vida es esta ciudad, Paco. Y mis hijos sienten esta ciudad, sobre todo mi hijo, como su ciudad, como su pueblo, etcétera. Porque ese es otro debate, si esto es ciudad o es pueblo, ese es otro debate para dejar. Bueno, ¿Por qué es pueblo, por qué no es? Es que ahí depende de qué concepto utilicemos. Pero por responderte a lo que me decía, realmente sí, me enamoré, pasé mi juventud, mi juerga, mi historia, como supongo que todo, mi extranjera, además, antes de casarme, y después la política me invadió totalmente. Yo entré, ten en cuenta que yo fui concejal con 27 años, era concejal con 27 años, entré de concejal, y aquello, la primera corporación, aquello no había tiempo para nada. Yo seguía dando clases, lógicamente, pero en mis tiempos libres, además te acordarás que había clases por la mañana y por la tarde, y cuando terminaba por la mañana me venía a Marbella, hacía mi trabajo, y cuando terminaba por la tarde. Bueno, los plenos eran siempre por la tarde-noche, ¿no? Los plenos eran la tarde-noche. Sí, pero la organización, etcétera, ten en cuenta que cuando yo estaba en la Delegación de Cultura tenía un conserje y una persona solamente, un funcionario ayudándome. El Mezcua, Andrés Mezcua, era todo lo que tenía, con lo cual había que hacerlo todo. Ahí sigue Andrés Mezcua. Ahí sigue. Ahí sigue. Sí. Ha pasado el tiempo, pero él sigue. Sí. Así que teníamos poco tiempo para la historia personal, pero vamos, lo vivía a gusto, no me arrepiento en absoluto, lo vivía muy a gusto. ¿Habría alguna posibilidad de que te volviese a tentar el mundo de la política y que sucumbieses a esa llamada? No, a mí el mundo de la política lo terminé con la plataforma de Costa del Sol, si puede, pero el mundo de la cultura, de hacer algo, sí. De hecho, presenté a un grupo de amigos un proyecto de Marbella Ciudad de la Cultura y estamos trabajando en ello, un proyecto distinto, porque creo que a esta ciudad le falta un proyecto de ciudad, pero que sea previsto, estudiado y de acuerdo a todos los sectores sociales, económicos, políticos, etcétera. Pongo un ejemplo, Málaga tiene ese proyecto de ciudad, no sé si lo pensó o no, y es una ciudad cultural, con museos, etcétera. Marbella, ¿por qué no? Marbella, ¿por qué no? Si tiene esas posibilidades increíbles de un proyecto de futuro económico, social, cultural, histórico, etcétera. Tenemos un patrimonio que no creo que no tiene Málaga capital. Bueno, pero que no estamos explotando. Para llevar adelante un proyecto de ese tipo se lo tiene que creer la ciudadanía y se lo tiene que creer la administración local también. Sí, ese es el problema, que se lo tiene que creer la ciudadanía, algunos sí, algún sector importante sí, el ayuntamiento no, y en ese sentido no hablo ya de partidos políticos, no hablo de partidos políticos porque tanto el que gobernó antes, el PSOE, como el que gobernó ahora, no han tenido ninguno de los dos ningún proyecto de ciudad, y con lo cual me pueden caer críticas por lo que digo, pero sí, eso sí me atraería, en eso sí colaboraría. Si no, proyecto político ya a esta altura no, proyecto político no, política cultural sería eso, pero político de partido político no. Estoy bastante... decía, bueno, lo ha dicho en varias ocasiones, pero la última vez, hace unos días, en un homenaje a la librería Mata, decía Agustín Casado, que no cae debajo de agua, como todo el mundo sabe, que no hay lectores porque todo el mundo está escribiendo. Sí. Y es cierto. Hay mucho... A ver, a mí me parece esencial, que ya te digo que es un debate cultura que te lanzo ahí, que la cultura es la creación de los seres humanos, es decir, la capacidad de crear a los seres humanos, y para eso hay que darle a los seres humanos instrumentos, lógicamente, enseñanza, y hay que darle experiencia de otro, patrimonio, charlas, conferencias y demás, para que esa persona desarrolle esa capacidad de crear. En esta ciudad yo creo que sí, que estoy de acuerdo contigo, que se está publicando con más de la cuenta, que estamos publicando más de la cuenta, quizás más de la cuenta, pero yo no creo que eso sea tampoco muy malo, mientras el problema es que no serán los libros que se publican, que ese es otro tema. Claro. Pero es que esa es una cuestión de siempre, ¿no? En este país, ¿no? Somos uno de los países que más libros editamos, pero los índices de lectura son muy bajos, ¿no? Sí. Yo personalmente creo que para poder escribir hay que leer mucho, muchísimo. Y yo
Yo no sé si escribo bien, mal o regular, que eso lo califica la gente, pero leer sí leo muchísimo. Dedico mucho tiempo a la lectura. Es decir, ayer, por ejemplo, estuve todo el día leyendo, le dediqué más de 7 horas a la lectura, ¿no? Entonces, eso es la ventaja de estar jubilado. Y cuando no estás leyendo, estás cultivando. Estás cultivando tu huerto. Sí, ese ha sido otro descubrimiento. Yo siempre digo que si mi madre, que quiso sacarnos del campo y nos mandó al seminario, viera que yo he vuelto al campo a cultivar tomate, me perseguía tirándome una patata a la cabeza. Pues seguro que tus tomates tienen sabor. Sí. Porque encontrar un tomate con sabor... Y la fruta huele y demás. Sí, la pareja tenemos un campito en Coín, 1000 metros, me sobra la mitad. Y para mí es una experiencia de ver crecer la naturaleza, ver que una flor se convierte en una cosita pequeña y esa fruta, etcétera, y ver cómo va creciendo de día a día. A mí me parece un espectáculo increíble, un espectáculo de la naturaleza que sigue ahí a pesar de nosotros. Y me admira. Matiza que tiene 1000 metros el campo, porque vaya alguien a decir de joven ácrata a terrateniente. Sí, la canción que decía mi padre peón de hacienda, yo revolucionario, mi hijo funcionario, en este caso sería, y mi hijo hombre del campo, sí. No, tenemos un campo que lo disfrutamos muchísimo ahí arriba en Coín. Sí. Pues nos ha agotado el tiempo. Ha sido un placer. Hombre, cuando está uno a gusto hablando, pues el tiempo pasa que vuela. El día 18 de mayo hay que ir a esta presentación de Muerto el perro, se acabó la rabia, de Rafael García Conde y Andrés Cuevas González. Por supuesto que será muy interesante ir por lo que pueda contar el autor, por adquirir el libro y también por la presentación de Lucía Prieto, que la hará magistral, como siempre. Gracias, Rafael, por haber venido. Gracias, Paco. Se han quedado del libro muchas anécdotas por contar. Ya supongo que habrá alguien que las cuente, muy significativas, pero es que no daba para nada. Pues cuenta una para despedirnos. Pues sí, te cuento una muy significativa. Por ejemplo, una señora de Pilar Miraflores que se sentía, me contaba, no la he incluido, me contaba orgullosa y ufana que ella iba todos los meses a cortarle la uña a don Jesús de los pies. Bueno, sin cobrar, claro. Bueno, por amor. Lo mismo hasta conserva como reliquia. Sí, pero fíjate que eso parece una tontería, pero es significativo. Ya. Hombre, es decir, de alguien que va a cortarle por cariño, por la uña de los pies. Tan significativo. Iba cada mes o cada 2 meses, no sé, y se sentía orgullosa, es decir, ya no lo decía avergonzada ni nada por el estilo. Gracias. Gracias. José Manuel Bermudo, gracias. A ti. La semana que viene te voy a dar vacaciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Me las merezco. Como siempre, gracias a Marta Vallés y a Marta Ortega, que estuvieron detrás de las cámaras. Y a todos vosotros, hasta la próxima semana. Bermudo, me hacéis pasar un rato agradable.